Hola, hoy vamos a aprender los tipos de números reales que hay. Ya todos hemos oído hablar de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los irracionales, pero ahora vamos a saber distinguirlos perfectamente sin ninguna duda, porque os voy a dar una explicación muy sencillita. Vemos aquí estos símbolos que nos asustan mucho algunos, ¿no? Naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Pues bien, los vamos a comprender perfectamente. Vamos a empezar por lo más sencillito. Los más sencillitos son los naturales, representados por una n. Los naturales son aquellos que se utilizan para contar de forma natural, es decir, 1, 2, 3, 4, 27, 40, 55, lo que sea. Pues aquí los tenemos. Números naturales se representa con este n, así con doble palito. Igual se meten entre llaves y son estos que os acabo de decir. Y llegan hasta el infinito. Empiezan en 1 y añadiendo de 1 en 1 tenemos todos los números naturales que, repito, son los que se utilizan de forma natural para contar. Son los que primero aprendemos. Ahora, con estos naturales no es suficiente, no es suficiente en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque tenemos temperaturas negativas, podemos tener saldo negativo en el banco, la profundidad en el mar. Pues para eso también necesitamos los números negativos, además del número 0. Pues bien, si a estos números naturales le añadimos el 0 y estos mismos pero negativos, tendremos el conjunto de los números enteros, que es ese tipo de z así un poco extraña, que es una z porque en alemán entero se dice Zahl. Entonces aquí añadimos los negativos, pues menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. También añadimos el 0 y dejamos los naturales como estaban. Pues lo vemos aquí, ¿vale? Tenemos los naturales, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Al añadir el 0 y añadir los naturales pero negativos, que no acaban nunca por aquí, pues es cuando tenemos el conjunto de los números enteros y se representa por z. A mí también me gusta mucho representarlo de la siguiente forma, y es por cajas. A ver, estos son conjuntos, ¿no? Los conjuntos, pues voy a imaginar que esto es una caja que no tiene fondo y aquí voy a meter todos los números naturales. Puede ser el 7, el 31, el 14, pues ahí están todos los números naturales. Bien, si yo ahora añado el 0 y los negativos, necesito una caja más grande. Pues cojo una caja más grande a la que voy a añadir, bueno, esta caja la llamo de los enteros y voy a añadir pues el 0, por supuesto, y los negativos. El menos 13, el menos 74, el menos 125, todos. Entonces aquí puntualizamos una cosita. Los naturales son solo estos, son solo estos positivos, 1, 2, 3, 4, etc. Y los enteros son todos, pero no solo estos que hay aquí, sino estos también, es decir, cualquier número natural también es un número entero. Ejemplo, ¿cómo lo podemos poner? Pues, ¿cómo podemos decir? Pues podemos decir que menos 13 es entero, pero menos 13 no es natural, vemos que no está dentro del conjunto de los naturales. Sin embargo, 14 es natural, pero 14 también es entero, 14 también está aquí. Bueno, esto además de representarlo así, que me gusta bastante matemáticamente, se representa de la siguiente forma. Como son conjuntos, uno está contenido dentro de otro y se representa que el conjunto de los naturales está contenido en el conjunto de los números enteros. Este símbolo significa contenido en conjuntos, ¿vale? Este conjunto de los naturales está dentro del conjunto de los enteros. Y como he puesto un ejemplo, podemos poner otro. Por ejemplo, el número 26 es un número natural. Pues se pone de esta forma: 26 pertenece al conjunto de los naturales. Esto es pertenece para poner que un elemento pertenece a un conjunto. También 26 es entero, como los naturales también son enteros, lo vemos aquí, los naturales son enteros, los naturales son enteros, pues también podemos decir que 26 pertenece al conjunto, al conjunto de los enteros. Y vamos a poner un número que no pase eso, por ejemplo, el menos 131. El número menos 131 es un número entero, pero sin embargo ahora no podemos poner que sea un número natural.
podríamos escribirlo con un así, menos 131 no pertenece a los naturales. Casi siempre se suele decir el número más pequeño, el conjunto más pequeño en el que está contenido, es decir, diríamos que 26 es natural y que menos 131 es entero. A pesar de que también podemos decir que 26 también es un número entero. Bien, pues hasta aquí la explicación de naturales y enteros. Vamos a seguir ahora con algo un poco más peliagudo, que son los racionales, pero que también es bastante fácil. Pues vamos a ver entonces qué es el conjunto de los números racionales. Pero antes necesitamos saber qué es un número fraccionario. Un número fraccionario es el cociente entre dos números enteros. Por ejemplo, 3 quintos, menos un cuarto, 2 25avos. Estos son distintos números fraccionarios. Pero podemos tener lo siguiente. Si yo tengo la fracción 1/2, la fracción 2/4, ¿qué tienen que ver 1/2 y 2/4? Pues si lo pensamos un poco, 1/2 es la mitad, 2/4 también es una mitad, 2 de 4, 1 por 4, 4, 2 por 2, 4, son equivalentes. Son el mismo número fraccionario y puedo escribir muchas más. Menos 1 partido menos 2, 3 partido 6, 50 partido 100. Bien, puedo escribir, estaréis de acuerdo conmigo, en que puedo escribir infinitos números fraccionarios o infinitas fracciones que sean todas igual. Pues bien, el conjunto de todos los números fraccionarios o de todas las fracciones equivalentes representa un único número racional. Este es el número racional cuyo representante canónico es 1/2. 1/2 es un representante de este número. 2/4 es otro representante de este número. Menos 1 partido menos 2 es otro representante. Pero hay uno solo que es canónico, que es la fracción irreducible que tenga el denominador positivo. Pues bien, ahora ya sabemos lo que es un número racional. Pues bien, el conjunto de todos los números racionales pues es Q. Ya está, así de sencillo. Q es el conjunto de todos los números racionales. ¿Y esto es único número racional? Pues todos, que hay infinitos. 3 quintos es un número fraccionario. El número racional es un representante de su número, del número racional, es decir, también tendríamos 6 décimos, sería ese mismo número. 30 50avos, pues aquí tenemos otro número racional cuyo representante es 3 quintos. Menos un cuarto es el representante de otro número racional que también está a menos 2 octavos, menos 10 40avos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos fracciones, el conjunto de todas las fracciones, que es el conjunto de todos los números racionales, se representa por Q. También podemos decir lo siguiente: el conjunto de los números racionales es el conjunto de aquellos números que se pueden representar como una fracción, y una fracción es un cociente entre dos números enteros. ¿Qué pasa entonces con los números naturales y con los números enteros? ¿Qué relación hay? Pues pensamos, a ver, tomamos un número natural. El 7. 7 es un número racional. 7 lo podemos poner como una fracción de números enteros. Pues sí, nada más sencillo que 7 partido 1, o 14 partido por 2, o menos 7 partido por menos 1, o 70 partido 10, ¿verdad? Pues entonces 7 también es un número racional. Cualquier número natural lo podemos representar como un número racional. ¿Qué pasa con los enteros? Vamos a poner menos 10. Menos 10 se puede poner como un número fraccionario. Sí, menos 10 partido por 1. Si es que todos los números enteros y todos los números naturales se pueden poner en forma de fracción. Por lo tanto, con esto deducimos que en nuestro esquemita que nos habíamos hecho, que aquí teníamos los naturales, después teníamos el conjunto o la cajita de los enteros. Ahora resulta que, como los naturales y los enteros están dentro de los racionales, podemos representarlo de esta forma. Aquí tenemos los números racionales. ¿Y qué números son racionales que no son enteros ni naturales? Porque ya hemos visto que los enteros y los naturales son racionales porque los podemos poner en forma de fracción. Pues entonces aquí tendríamos eso, pues 1/2, menos 3 quintos, 1/4, 2 séptimos, ¿vale? Son aquellos que no son ni naturales ni enteros, que solo se pueden poner en forma de fracción. Vale, matemáticamente, o mejor puesto, lo podríamos escribir de esta forma. Los naturales, el conjunto de los naturales está contenido dentro del conjunto de los enteros, que está contenido dentro del conjunto de los racionales.
Bueno, y algo que nos puede surgir es, ¿qué pasa con los números decimales? Bien, vamos a pensarlo. Mira, si una fracción es un cociente, es una división, cuando yo divido un número natural o un número entero entre otro número entero, pues o me va a dar un número exacto, sin decimales, que va a ser natural o entero, o me van a dar decimales. Pero esos decimales o bien van a ser finitos, es decir, 1,25 y se acaba la división, o van a tener infinitas cifras. Pero si tienen infinitas cifras, vamos a encontrar siempre un periodo. Es decir, todos aquellos números decimales exactos o periódicos los vamos a poder poner en forma de fracción, van a provenir de una fracción. Entonces también son números racionales. Por ejemplo, podemos decir que 1,3 es un número racional. ¿Por qué? Porque es el número 13 décimos. Es un número decimal que tiene un número de cifras decimales finita, por lo tanto se puede expresar en forma de fracción y por lo tanto es un número racional. El 2,7 periódico también es un número racional, también lo podemos escribir por aquí porque también lo podemos poner en forma de fracción. ¿Y hay algún número decimal que no lo podamos poner en forma de fracción? Sí, ahí está. Ahí viene el siguiente conjunto, que es el conjunto de los irracionales, que son aquellos números que no se pueden expresar en forma de fracción. Entonces, tenemos dos conjuntos por ahora bastante grandes e importantes, que son el conjunto de los racionales, que son aquellos que se pueden poner en forma de fracción, y el conjunto de los irracionales, que los volveremos a explicar ahora mejor, que son aquellos que no se pueden poner en forma de fracción, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir ahora con los números racionales, pero hasta ahora vamos a hacer un pequeño resumen para tenerlo más claro. Tenemos los números racionales, que son aquellos que se pueden poner en forma de fracción. Los números racionales pues son un cuarto, 0,5, 3 medios, 0,6 periódico, un menos un sexto. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿vale? Pero también resulta que los enteros se pueden poner en forma de fracción, menos 47, menos 2, menos 8, 0, porque todos se pueden poner partido por 1. Y los naturales, por supuesto que también, 121 es 121 partido por 1, 3 partido por 1, 24 partido por 1, 1 partido por 1. Así que aquí tenemos todo el conjunto de los números racionales, que son todos aquellos que se pueden poner en forma de fracción. ¿Qué pasa? Que tenemos que establecer otro conjunto con aquellos que no se pueden poner en forma de fracción, pero a ese conjunto los vamos a llamar irracionales. Bueno, el nombre está muy bien pensado, ¿no? Racionales, los que se pueden poner como número racional en forma de fracción, los irracionales, los que no. Y vamos a pensar qué números no se pueden poner en forma de fracción. Porque si todos los números que conocemos se pudiesen poner en forma de fracción, pues todos serían racionales. No haría falta definir el conjunto de los irracionales. Pues vamos a ver. Por ejemplo, el número pi. ¿El número pi alguna vez lo habéis visto escrito en forma de fracción? No, ¿verdad? Hay aproximaciones, pero no es el número pi, es una aproximación. Entonces el número pi es un número irracional. El número raíz de 2 también tiene infinitas cifras decimales, pero como no son periódicas, no se pueden escribir en forma de fracción. Entonces, pues eso, el conjunto de los números irracionales son aquellos que no se pueden poner en forma de fracción. ¿Y cuáles son? Son aquellos que tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas. Por ejemplo, como hemos dicho, vamos a escribirlo, el número pi, el número raíz de 2. Cualquier número radical que no sea exacto, pues nos da un número racional. Por ejemplo, raíz cuadrada de 13, ¿vale? Raíz cuadrada de 7. El número de oro, phi, que algunos de vosotros lo conoceréis, pero bueno, el número pi es el más conocido, como 3, 14, 15, 9 puntos suspensivos, y nunca se va a encontrar un periodo, entonces es un número irracional. Entonces, repito, los números irracionales son aquellos que no se pueden poner en forma de fracción. ¿Por qué? Porque tienen infinitas cifras decimales no periódicas, por lo tanto, no los vamos a poder expresar en forma de fracción y por lo tanto no son números racionales. Ahora,
tenemos esto aquí, este tablero dividido en dos conjuntos principales. Tenemos los números racionales aquí y los números irracionales, que son excluyentes, es decir, un número o es racional o es irracional. No puede estar en los dos a la vez, como pasaba aquí. Aquí un número natural es entero y es racional. Un número entero es racional, ¿vale? Pero un número irracional no es racional. Y un número racional no es irracional. Pues a todo este conjunto es a lo que se le denomina el conjunto de los números reales, ¿vale? Entonces, el conjunto de los números reales es el conjunto de aquellos números racionales y de aquellos números irracionales. Y, por lo tanto, aquí todo número racional también es real y todo número irracional también es real, eso sí, o sea que todos los números que conocemos, excepto los complejos o imaginarios que no van explicados en este vídeo, solo los reales, pues todos los números que conocemos son reales, o bien irracionales o bien racionales, ¿vale? Dentro de los racionales, pues también podrían ser enteros o naturales o no, o solo racionales. Esto se podría poner, esto que acabo de decir, de otra forma, mejor, que dice que el conjunto de los números reales está formado por el conjunto de los números racionales unión con el conjunto de los números irracionales. Bien, estoy poniendo la i de esta forma, pero también hay otra forma de ponerlo, que es R menos Q, es decir, aquellos reales que no son racionales. Esto significa menos R menos Q, los reales que no son racionales. Está claro, estos son los reales, si a los reales le quitamos los racionales, nos quedan los irracionales. Por eso se puede expresar también de esta notación, que es aún más correcta que esta. Pero bueno, para no hacernos lío, pues le vamos a poner una i y acabamos antes. Y bueno, vamos a poner algunos ejemplitos de números. Pues nos pueden preguntar, oye, ¿qué tipo de número es 12,5? Bien, pues 12,5 pensamos primero, ¿se puede poner en forma de fracción, sí o no? Sí, porque tiene una cifra decimal nada más, tiene un número limitado de cifras decimales, entonces es un número racional. Es un número, está aquí, ¿es un número entero? No. ¿Es un número natural? Tampoco. Por lo tanto, también, por supuesto, es real. También podríamos poner que es un número real, pero ya se supone que también es real. Lo podemos añadir, que los racionales está contenido en los reales, al igual que los irracionales también está contenido en los reales. ¿Vale? Entonces, repito, 12,5 es un número racional y 12,5 también es un número real. Vamos a poner otro ejemplo. Menos raíz cuadrada de 2. Menos raíz cuadrada de 2, ¿se puede poner en forma de fracción, sí o no? Pues no, porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, ¿este número es racional o irracional? Pues es irracional. Y, por supuesto, también es real. Vamos a poner el 1,606006006 puntos suspensivos. ¿Este número se puede poner en forma de fracción? No, porque tiene infinitas cifras decimales, pero no es periódico nunca. Entonces es un número irracional. Y los irracionales también son siempre reales. Menos 47. Este número, a ver, ¿de qué tipo es? ¿Es un número racional? Sí, porque se puede poner en forma de fracción, menos 47 partido 1, pero además de ser racional también es entero, porque es un natural pero negativo. ¿Es natural? No, pues entonces empezamos poniendo que es entero. Además de ser entero, también es racional. Dejamos aquí, es entero, está en esta caja. También esta caja está dentro de los racionales y por supuesto también está dentro de los reales. Lo que nunca es ni natural ni irracional, pues entonces también es real. Y bueno, solo me faltaría un tipo más que no hemos dado aquí, pero que nos lo pueden preguntar también, que diríamos, pues el número raíz cuadrada de menos 4. A ver, raíz cuadrada de menos 4 no existe. Bueno, pues ese, porque ¿qué número al cuadrado da un número negativo? Ninguno, ningún número real es cuando nos referimos. Esto significa que este número no está aquí en nuestro conjunto, no es un número real, es un número imaginario. Entonces, aquí tenemos que poner, si nos preguntan esto, la raíz cuadrada o la raíz de índice par de un número negativo, sea fracción, sea decimal, lo que sea, si es un número negativo y tiene índice par la raíz, ponemos que no es un número real. O sea, no es ni irracional, ni racional, ni nada, no es real. Aquí no está. Sería un número imaginario
que no está explicado aquí, que aquí solo hemos visto los números reales que ya nos llega. Bueno, pues espero que os hayáis enterado y yo creo que está bastante clarito, ¿vale? Venga, pues gracias y hasta otro vídeo.